Buenas tardes. Agradecemos mucho su tiempo y disposición para esta entrevista. Mi nombre es Lorena Rangel y hoy estamos aquí para conversar con la maestra Margarita Flores Perales, quien ha dedicado 20 años a la docencia en la escuela primaria Héctor Valdés Treviño, turno vespertino. Propósito. El propósito de esta entrevista es identificar los saberes, habilidades y recursos con los que cuenta el docente de la escuela primaria asignada para llevar a cabo el proceso de inmersión a la práctica docente, con el fin de implementar un proyecto de acercamiento y difusión del aprendizaje de la ciencia con el uso de las TIC en los alumnos de educación primaria en el contexto de la NEM. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a la maestra Margarita Flores Perales. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que esta entrevista se realiza con fines académicos y que toda la información compartida será utilizada de manera confidencial. Sección A. Experiencia con el enfoque STEAM. Pregunta número 1. ¿Cómo incorporar los principios del enfoque STEAM en la enseñanza de la ciencia a sus alumnos de 8 a 12 años? ¿Puede proporcionar ejemplos de cómo integra la ciencia con la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas en sus lecciones? Al trabajar por proyectos, los alumnos preguntan, examinan, se plantean hipótesis y llegan a una respuesta. Número 2. En el enfoque STEAM, ¿se enfatiza el aprendizaje a través de proyectos y la resolución de problemas? ¿Qué tipos de proyectos o actividades ha realizado en su salón de clases para promover el aprendizaje práctico y el pensamiento crítico en la ciencia? Proyecto Soy único y tú también. Trabajaron con sus huellas, identificación y rasgos o características que los hacen especiales. Número 3. ¿Cómo fomentar la creatividad y la imaginación en sus estudiantes al enseñar ciencia dentro del marco STEAM? ¿Tiene ejemplos de actividades que permitan a los niños explorar la ciencia de manera creativa? Material llamativo y de interés del alumno, proyecciones de acuerdo al tema, explorando el contexto. Número 4. En STEAM, la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales. ¿Cómo se promueve la colaboración entre los estudiantes mientras se enseña ciencia? ¿Tiene estrategias específicas para que los niños trabajen juntos en proyectos científicos dentro del aula? Se realizan actividades en individual, pero los alumnos disfrutan realizar actividades en grupo y formando equipos, ya que comparten ideas y desarrollan su creatividad. Número 5. ¿Ha observado cambios en el interés y el compromiso de los estudiantes hacia la ciencia desde que comenzó a implementar el enfoque STEAM en sus clases? ¿Puede compartir ejemplos de cómo este enfoque ha influido en la actitud de los niños hacia el aprendizaje científico? Se observa motivación e interés por saber por temas de su interés. Sección C. Recursos educativos abiertos en la enseñanza de las ciencias. Número 1. ¿Cómo integra los recursos educativos abiertos en su enseñanza de ciencias para niños de 8 a 12 años en el marco de la nueva escuela mexicana? ¿Puede proporcionar ejemplos de REAs que haya utilizado con éxito en sus lecciones? Proyecciones, juegos interactivos, material concreto, test y exámenes. Número 2. ¿Cuáles son las ventajas que ve en el uso de REA para enseñar ciencias en comparación con otros recursos educativos más tradicionales? ¿Cómo ha beneficiado esto a sus estudiantes? Los alumnos se motivan y su aprendizaje es significativo. Número 3. ¿Cómo selecciona y evalúa los REA que utilizan en sus clases de ciencias? ¿Qué criterios considera al elegir recursos educativos en línea para sus estudiantes? De acuerdo al estilo de aprendizaje que tenga el grupo. Número 4. ¿Cómo fomentar la participación activa de los estudiantes a través del uso de REA en sus lecciones de ciencias? ¿Tiene estrategias para motivar a los niños a explorar y aprender de estos recursos de manera independiente? Se planean de acuerdo al tema y a lo que les interesa a los alumnos. Número 5. ¿Cuáles son los desafíos que ha enfrentado al utilizar REA en la enseñanza de ciencias para niños de 8 a 12 años en el contexto de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo ha abordado estos desafíos y qué consejos podrían ofrecer a otros maestros que deseen incorporar REA de manera efectiva en sus clases de ciencias en primaria? Las escuelas no tienen el equipo, proyectores en las aulas, internet, material didáctico, el cual el propio maestro compra o realiza para sus clases. Sección E. La indagación y la experimentación en el aula. Número 1.
¿Qué estrategias utilizan para despertar la curiosidad de los estudiantes y fomentar su interés por la ciencia? ¿Cómo aprenden ciencia en el aula? ¿Qué debe de saber el docente que enseña ciencia? Utilizando material atractivo, explorando e incluir la participación de padres. Número 2. ¿Cómo se concibe el saber científico desde lo familiar y lo comunitario? ¿En dónde y cómo se observa la ciencia? En su vida diaria e involucrando a los padres en actividades que lo requieren. Número 3. ¿Cómo incorporar la indagación y la experimentación en el aula para enseñar ciencia a sus alumnos de acuerdo con los principios de la nueva escuela mexicana? ¿Puede proporcionar ejemplos del empleo de la indagación que haya realizado con sus estudiantes? Dentro de mi planeación y llevando a cabo las actividades planeadas. Número 4. ¿Ha notado cambios en la actitud de sus estudiantes hacia la ciencia como resultado de la implementación de proyectos y estrategias de educación activa? ¿Puede compartir alguna experiencia en la que haya visto un aumento en el entusiasmo por la ciencia entre los alumnos? La emoción y el aprendizaje al lograr un resultado. Número 5. ¿Cuáles son los desafíos que ha enfrentado al implementar estas estrategias en el aula y cómo los ha superado? ¿Tiene recomendaciones para otros maestros que estén interesados en fomentar el gusto por la ciencia en sus estudiantes de primaria en el contexto de la nueva escuela mexicana? Participación de padres y falta de materiales. Se enfrentan estas dificultades aportando de nuestro dinero para lograr cumplirlas, planear de acuerdo a su contexto. Le agradecemos mucho su tiempo y disposición para compartir su experiencia. Estoy segura de que estas reflexiones serán de gran utilidad tanto para otros docentes como para aquellos interesados en comprender mejor el mundo de la educación. Gracias nuevamente por su participación y esperamos seguir aprendiendo de su sabiduría y compromiso en futuras ocasiones. Hasta pronto.